Hola, buenas noches. Bienvenidos al estudio de Salmos. Y les voy a pedir que me acompañen a orar. Dios, te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das de volver a estudiar una semana más de estos capítulos tan hermosos que hablan de ti. Y muchas gracias, Dios, porque tú nos revelas tu palabra a nuestro corazón, Señor. Te ruego que tú nos sigas guiando a ti, a la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver capítulo 42 y 43. Resulta que el 42 y el 43, si tú lo ves junto, es como una sola canción. Sabemos que los salmos son como canciones, ¿verdad? Entonces es como uno solo y ahorita lo vamos a ir viendo. En algunas de las Biblias podemos leer antes del capítulo 42 que dice libro 2. ¿Por qué? Porque el libro de los Salmos es una compilación de 5 libros. Una de las características del primer libro, es decir, del capítulo 1 al capítulo 41, es que la mayoría están escritos por David. En este libro 2 vamos a tener más autores, como lo vemos en el capítulo 42 y 43, que no es David el que lo escribe. Y bueno, estos dos capítulos seguramente estaban juntos, pero en algún punto quedaron separados en 2 capítulos. Parecen que van juntos, ¿por qué? Porque tienen el mismo coro, es decir, que hay un estribillo que se repite en los 2 capítulos. En el 42 versículo 5, en el 42 versículo 11 y en el 43 versículo 5, como en una canción, ¿sí? Entonces, les repito, los salmos se escribieron como canciones. Entonces, empecemos leyendo el estribillo, que lo vamos a leer varias veces. 42 versículo 5. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y en el título dice libro 2, mi alma tiene sed de Dios. Así se titula. Al músico principal, Masquil de los hijos de Coré. Masquil es una contemplación o una lección. Y de eso va este salmo. Y cuando leemos Coré, recordamos quién fue este hombre. Fue el que se rebeló, estando en el desierto, y que juntó a alguna congregación, ¿sí? No fue demasiada multitud, pero juntó gente en contra de Moisés. Y sabemos que Dios lo castigó y los castigó a todos por esta rebelión, y fue cuando se abrió la tierra. Se los tragó literalmente la tierra a todos ellos por su rebeldía. Coré era de la tribu de Leví y los levitas estaban encargados en el templo. Ahí estaban como parte de la adoración y los hijos de Coré eran guardas de la puerta. Esto está en Segunda de Crónicas 20:19. Los hijos de Coré se levantaban a adorar a Dios con fuerte y alta voz. Así es como dice en el versículo 19. Entonces muy seguramente eran ellos, los hijos de Coré, los que interpretaban estos salmos, o tal vez hasta los hayan compuesto. Estos salmos 42 y 43 hablan de algo muy personal, ¿sí? Es alguien que está pasando algo fuerte, ¿sí? Y es alguien que tiene fe, pero que al mismo tiempo de tener fe, tiene desesperación. Y esto pasa una y otra vez, lo vamos a ir leyendo. De repente confía, pero luego ya no. También vamos a ver aquí cómo el salmista es alguien deprimido, que siente que Dios está muy lejos y que no le contesta, que le da mucho peso a las palabras de desánimo que le pueden decir otras personas. Y él habla consigo mismo, es algo que vamos a estar leyendo, que habla consigo mismo. Si te pones a pensar,
pues podríamos ser cualquiera de nosotros, como tú, como yo, ¿verdad? Y aquí en estos dos salmos vamos a ver que él se siente como alguien hundido por su circunstancia, recordando otros tiempos donde la relación con Dios era muy buena. ¿Sí? Entonces vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5, que es la mitad de este salmo, y después leemos la otra mitad. Dice versículo 1: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, bueno, aquí se utiliza la palabra Dios muchas más veces de lo que se había estado utilizando antes. Es algo curioso, ¿sí? Que en estos dos capítulos vemos escrita más veces esta palabra que en los primeros 41 capítulos, ¿sí? Entonces hacemos la diferencia entre los autores. Habíamos estado leyendo o escuchando la palabra Jehová, pero acá ya no se está usando esta palabra. Estamos viendo una y otra vez la palabra Dios. Y lo primero que expresa es su necesidad de Dios, ¿verdad? Así empieza, como el siervo brama. Y usa el ejemplo de un siervo que hasta brama o que llora por encontrar agua, porque tiene mucha sed. Lo compara con su propia necesidad de Dios. Dice ahí: tengo sed, sed del Dios vivo. ¿Sí? No tengo sed de agua, no tengo sed de algo material, tengo sed de Dios, por estar con Él, por tener comunión con Él. Y dice del Dios vivo. Entonces está haciendo una diferencia, ¿verdad? Con otros dioses, dioses con D minúscula, dioses falsos, que no es el Dios vivo, sino está hablando de Dios, el Dios que puede dar vida. Y vamos a leer Isaías 55:1. Isaías 55:1 dice: A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dios es el que sacia y trae agua viva para que nosotros podamos beber. Juan 4:10. Vamos a buscar Juan 4:10. Y dice: Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús es quien puede dar esa agua viva, ¿verdad? Juan 7:37, allí adelantito, versículo 37, dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De él mismo, ¿verdad? Y yo te pregunto hoy a ti, ¿tienes sed de Dios? A veces confundimos esta insatisfacción que llegamos a sentir en nuestro interior pensando que alguna cosa lo puede llenar. O sea, cosas, ¿no? O alguna relación interpersonal. Pero la verdad es que nada te va a saciar. Vas a querer algo más. Vas a seguir teniendo sed, porque es una sed de Dios. Y vemos aquí que el salmista reconoce su sed de Dios y que también tenía confianza en Dios, ¿verdad? Que había estado confiando en el Señor. Y también leímos en el versículo 4
que dice que le preguntaban, ¿dónde está tu Dios? Lo que significa que era abierto, ¿verdad? Eso me hace entender que él era abierto, que hablaba de que tenía confianza en Dios y lo hablaba abiertamente, ¿sí? Porque nadie le preguntaría eso si desde antes no se supiera que él sí conocía y confiaba en Dios. Aún nosotros, a lo mejor le hemos preguntado hacia alguien, ¿verdad? ¿Dónde está tu Dios? O, oye, pues ¿que no confías en Dios? Y esta pregunta a este hombre le causa mucha angustia. A ver, voy a repetir el versículo 4. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Dice, derrama su alma dentro de sí. Sí, me llama la atención esta frase. ¿Sí? Entonces, él dice que derrama su alma, pero dentro de sí mismo. Y es algo muy curioso esto. Me recuerda la historia de Ana en Primera de Samuel capítulo 1, que esta mujer era estéril, ¿sí? Y entonces va al templo y se pone a orar y le pide al Señor, porque pues es una insatisfacción muy grande que tiene, pero va al templo y derrama su alma delante de Dios, ¿sí? Vamos a ir ahí a Primera de Samuel 1. Dice Primera de Samuel 1. Creo que está hasta el 15. Y dice, y Ana le respondiendo, no, no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Ella vino y derramó delante del Señor. Y el salmista dijo que él derramó su alma en sí mismo. Entonces hay una gran diferencia. Hemos oído en distintas ocasiones una invitación a derramar nuestra alma, nuestro corazón, delante de Dios. Pero es una diferencia, ¿verdad? Delante de Dios. Les voy a leer Salmo 68, 62, versículo 8. Dice, esperad en él en todo tiempo, pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es su refugio. ¿Sí? Ahí nos está invitando a derramarlo delante de él. Y vamos a leer también Lamentaciones 2, versículo 19. Y dice, levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Ahí está diciendo derrama. Y fíjate cómo dice derrama como agua. ¿Sí? Porque cuando derramas agua en la tierra, ya no la puedes recoger. ¿Por qué? Pues porque se filtra, ¿verdad? Entonces ahí podemos dejar toda nuestra angustia delante de Dios y ya no la vamos a poder levantar, ¿sí? Ahí la vamos a dejar. Pero si derramamos nuestra alma en nosotros mismos, va a ser muy diferente. Nos la vamos a pasar pensando en aquellas cosas que nos angustian y sigue ahí esa angustia dentro de nuestro corazón. A veces decidimos derramarle en otras personas, ¿verdad? Y a veces hasta terminas contaminando a otros. O al decir, me voy a desahogar con tal persona. Lo haces, pero después parece que te ahogas tú mismo, tú solito. Y terminas esa conversación con la persona más angustiado. No siempre, ¿verdad? Pero sí llega a suceder que terminas hasta más angustiado. Porque recordaste todo lo que pasó, porque revives lo feo, la situación como estuvo.
Y en una de esas hasta le aumentas, ¿verdad? Y ya te sale otra versión. Y si vas con otra persona y le vuelves a contar, sale otra versión más, ¿sí? Y entonces lo único que queda es que contaminas más y más tu corazón. Y pues la verdad es que comprendemos a este hombre que dice, ¿por qué te sientes así, alma mía? Él se lo está preguntando. Espera en el Señor, así como lo estuvimos leyendo en Job, ¿verdad? Que él decía, espera en el Señor. Así se ve este hombre de estos 2 capítulos de Salmos, controlado por la desesperación. Pero necesitamos hablar con el Señor, hablar con Dios de todo. Primera de Pedro 5:7 dice que Dios tiene cuidado de mí. Siempre Dios tiene un cuidado de mí. Y Filipenses 4:6 dice así, miren, vamos a leerlo. Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, delante de Él y no adentro de mí. Tenemos que venir a Él en oración y que Él inunde mi mente, que Él inunde mi corazón. Y fíjense, algo que nos pide aquí Pablo unos capítulos antes, Filipenses 4, más bien unos versículos arriba, en el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Es una buena petición la que nos hace Pablo, porque a veces buscamos nuestro gozo en otros lugares y muy seguramente no vamos a quedar contentos, vamos a quedar insatisfechos, vamos a quedar, pues sí, como que nos hace falta algo. Entonces, fíjense, Pablo dice regocijaos, pero no lo repite. Y otra vez les digo, regocijaos. ¿Sí? Entonces, que nuestro gozo esté en el Señor. Nuestra alma no se va a sumir en la angustia cuando vivimos así, cuando estamos aferrados al Señor. Podemos tener tristeza, sí, pero no sumidos en la angustia. Eso es algo muy diferente, ¿verdad? Entonces, vamos a leer de nuevo versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Abatir. ¿Qué es esta palabra abatir? Es deprimir o hundir. ¿Sí? Es algo ya muy profundo. Y turbar, ¿qué significa turbar? Es conmoción que hasta puedes gritar. Y el salmista está hablando así de él mismo. ¿Cuántas veces nosotros nos tenemos que hablar así a nosotros mismos? Predicarnos a nosotros mismos, cuestionarnos. Y el salmista se dice, no pongas tus ojos en ti mismo, ponlos en Dios. Él se está predicando a él mismo. Pon los ojos en Dios. Ahora vamos a leer la siguiente parte del 6 al 11. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces fíjense cómo pasa de escribir de tengo sed del Dios vivo a decir tú eres mi Dios. Hay diferencia, ¿sí? Porque ya entiende que nosotros somos de Dios. Y vuelve a repetirse a sí mismo, mi alma está abatida. Entonces vemos que
pues sus circunstancias no han cambiado. Y a veces así pasa. Nuestra situación no cambia, pero dice, me voy a acordar de ti en medio de esa situación, en medio del problema. Y luego aquí el salmista menciona a los hermonitas. Estos son los que vivían en el monte Hermón, que está al norte de Israel. Entonces ya nos está ubicando en otro lugar. Él estaba hablando de cómo se siente seco. Y la idea que nos viene a la mente es un lugar desierto, que tiene sed, que necesita esa fuente de agua. Y ya vimos que esa fuente de agua es Jesús. Pero ahora nos está ubicando en otra escena. Está en el norte de Israel, que es donde nace el río Jordán. Es muy diferente, ¿verdad? Ya imagínense cómo es ese lugar donde hay un río, todo es verde y es fresco. Y ahí en esa parte del río, de ahí se nutre el mar de Galilea. Entonces es una escena con mucha agua. Versículo 7, fíjense cómo dijo. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, que es agua. Todas tus ondas, tus olas, que son agua, han pasado sobre mí. Entonces, fíjense, este hombre pasa de estar sediento a que el agua le está pasando encima. Como cuando te revuelca una ola, ¿verdad? Que te tira, que estás intentando levantarte y llega otra y no puedes levantarte. Pero fíjate cómo dice el versículo, tus olas. Está hablando de Dios, las olas de Dios. Necesitamos entender eso. Porque a veces nos llenamos de angustia, de ansiedad, de lo que están pasando en nuestra vida sin darnos cuenta que es Dios, que son sus olas sobre nosotros. Y cuando entendemos esto, aunque sea fuerte la situación, sabemos que estamos seguros en Él, porque todo esto viene de Él. Versículo 8, ¿qué dice el versículo 8? Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Dios no te va a dejar, ni de día ni de noche. Ahí está la promesa. De mañana la misericordia, de noche su cántico. Y ahora vemos cómo aquí el salmista escribe del Dios vivo a mi Dios, y ahora dice el Dios de mi vida. Lo amo tanto que le digo Dios de mi vida. Y en el versículo 9, como dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Entonces aquí, Él es su roca, se está aferrando a la roca, pero confiesa lo que está sintiendo, confiesa lo que está pasando por su mente y dice, pues me siento mal, me siento como que Dios se ha olvidado de mí, ¿verdad? Él está siendo honesto. Versículo 10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Pero él está recibiendo la seguridad de Dios, del Dios de su vida, ¿sí? Y versículo 11, que es el final de este capítulo, se repite el estribillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él se sigue preguntando lo mismo. Ok, confío. Él es mi roca, Él es mi salvación. Pero ¿por qué me siento así? Entonces vamos a seguir leyendo en el 43, versículo 1. Y esta es la última parte de la canción. Vamos a leer los 5 versículos restantes. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío.
Entonces, aquí vemos el versículo 2 que se repite una frase, pero ahora hace una petición un poco rara. Pide que Dios sea su juez, pero que también sea su abogado. ¿Y quién hace esto? Pues alguien que conoce quién es Jesús, que Él es el juez de vivos y muertos, pero también es nuestro abogado frente al Padre. Y esto está en Primera de Juan 2:1, que Él es nuestro abogado. ¿Sí? Y fíjense aquí, juzgar es como que escúchame, escucha mi caso. Y también le pide despuesito de escucha mi caso, líbrame, líbrame Señor de tal y de tal y de tal del malvado. ¿Sí? Y si te pones a ver, es así como Jesús está orando por nosotros todos los días. Porque así le dice al Padre, guárdalos del mal. Hemos leído, ¿verdad? Como dice, no los quites del mundo, Señor, pero guárdalos del mal, del maligno. Así es como Jesús todos los días ora por nosotros. Entonces dice, Dios de mi fortaleza. Y en el versículo 2 y 3, Dios de mi fortaleza. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, porque ves como dice que quien lo guíe, dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿Quién es esa lumbrera? Pues la palabra. Y dice Juan en el capítulo 17, versículo 16 y 17, esto, vamos a leerlo. Juan 17, versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces así tenemos que pedir, que el Señor nos dé de su palabra para santificarnos en la palabra. Y entonces vemos cómo el salmista hace esta petición. No nada más me envíes tu palabra, Dios, para que la sepa o para que me la aprenda, le tenga aquí en la mente, sino para que me guíe, ¿sí? Que sea tu luz. Y eso es muy bueno, porque quiere que la palabra lo conduzca. Y dice a tus moradas, ¿verdad? Quiere que lo conduzca a una relación cada vez más cercana con Dios. En el versículo 4 que dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Y aquí ya hay un cambio completo. Quiere alabar al Señor con alegría, así como lo vimos en Filipenses 4:4, regocijaos, otra vez te digo, regocijaos. Él ha llegado con gozo, el salmista está llegando con gozo. Y al final volvió a repetir el estribillo, ¿verdad? Pero ya es en otra tónica, ya se ve como en otra situación, porque se dice a sí mismo, ¿por qué te abates? No, ya, no lo debes de hacer. Ya tenemos una salida, ya tenemos la respuesta. Espera en el Señor, porque Él es tu Dios. Ya es diferente, ¿verdad? Como se lo dice, espera en el Señor. Acuérdate que Él es tu Dios, que Él va contigo, que Él va a tu lado, que Él te marca las pisadas. Y yo sé que es bien difícil no ser controlado por la angustia, porque vemos muchas cosas a nuestro alrededor, digo, no estamos ciegos y nos podemos llenar de angustia, es natural. Pero en estos 2 capítulos vimos varias claves que nos pueden ayudar en esas situaciones de angustia o de tristeza. Número 1. ¿Cuál fue la clave número 1? Espera en el Señor. Y se repite 3 veces, ¿sí? No esperes en ti mismo, no esperes en personas cercanas, tus amigos, tu familia, la palanca y no. Espera en Dios. Esa es la número 1. Número 2. Mira hacia adelante. No mires hacia ti, no mires hacia atrás, mira hacia el Señor.
porque Él está contigo. Qué hermoso esto. Número 3. Son sus olas. Les digo, es difícil porque las olas luego nos revuelcan, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios sabe qué es lo mejor para ti, para mí. Son los planes de Dios para nuestra vida. Ese es el número 3. Número 4. Deja de derramar tu alma dentro de ti. No te guíes por tus emociones, por tus sentimientos. Deja de estar dándole vueltas a esos sentimientos. Y número 5. Aliméntate de su palabra. Envía tu verdad para que me guíe. Que esa sea nuestra petición. Señor, envía tu palabra. Guíame a tu verdad. ¿Para qué? Para que guíe mis pasos de todos los días. Que sea una petición nuestra de manera intencional. Señor, voy a recibir tu palabra, pero para que yo sea guiado, ¿sí? Para obedecer esa palabra. Esa es la número 5. Me parece muy, muy bueno estos 2 capítulos. Aprendimos bastante. Excelentes recomendaciones que recibimos. Y bueno, espero que haya sido de bendición para ti. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Y te rogamos, Dios, que podamos dar fruto de ella, que no nada más seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.